patrimonios culturales y aquellos que corren riesgo con este conflicto? Exactamente. Trump anunció que entre sus objetivos militares estarían también sitios de interés cultural, ¿no? Esto despertó una alarma internacional porque hay muchísimos sitios de interés cultural que están en peligro alrededor del mundo. Es más, si uno entra, por ejemplo, a la página de UNESCO, ahí puede encontrar cuáles son los lugares que alrededor del mundo están en peligro de distinto tipo, por conflictos bélicos en este caso, pero también por desastres naturales o económicos, ¿no, Pablo? Sí, exactamente. Y además, bueno, hubo una protesta de algunos académicos, sobre todo académicos especializados en la historia, en la arqueología iraní. Comentábamos que de todas maneras es un poco voluntarista la posición de los que firmaron esta solicitada, porque evidentemente es difícil que logren torcer una decisión militar, estratégica, ya sea equivocada o acertada, según cuál sea la posición política con la que se juzgue la intervención de Estados Unidos. Lo que sí me interesaba señalar era que yo creo que la amenaza de Trump es cualquier cosa menos un exabrupto. Es más, probablemente ni siquiera se le haya ocurrido a él. Digamos, es muy clara la idea de que la única manera o la manera más permanente de destruir a una nación es destruir su cultura. Y la cultura no es solamente lo que sucede oralmente o sucede por escrito, sino también sus símbolos. Y esos símbolos son las obras de arte, mucha de la arquitectura, que son, por su parte, obras de arte. Esto lo habíamos discutido un poco hace unos meses cuando se cumplió un aniversario del incendio de Notre Dame también, ¿no? ¿Por qué nos había conmovido tanto eso? Bueno, porque eso era un símbolo, en este caso, de Occidente. Y perder eso no es simplemente perder un edificio. Del mismo modo que si se bombardean determinados lugares emblemáticos, ahora vamos a ver algunos de ellos, no se está destruyendo solamente un edificio del pasado, ni siquiera una ruina, porque las ruinas mismas son un reservorio de historia. Y la historia no es simplemente una cronología, sino que es un sedimento, si querés llamarlo espiritual, del nombre que quieras ponerle, en el que se asienta una cultura y por lo tanto una civilización, que no es lo mismo que una cultura necesariamente. Digamos, probablemente no haya civilización sin cultura, pero creo que no hay. Sí. Estamos viendo justamente ahí imágenes de, por ejemplo, algunas de las mezquitas que están justamente en peligro por estos dichos de Trump. Vamos a ver imágenes de la mezquita de Shah Cheragh. Naturalmente, los edificios religiosos son un núcleo de la cultura. Una vez hay un ensayo de Eliot muy interesante que dice que si se eliminara de Occidente el cristianismo, básicamente desaparecería toda nuestra cultura. Y esto vale incluso para aquellos que no son cristianos. Esa es la paradoja, ¿no? Y en este caso sucede un poco lo mismo, digamos. También atacar blancos religiosos me parece que va en la misma dirección. Perdón, te interrumpí. Las imágenes que estamos viendo son justamente de esta mezquita Shah Cheragh, perdonen mi pronunciación, que significa Rey de la Luz. Y es una mezquita que tiene 900 años, en realidad era un mausoleo, 900 años antes de Cristo, y en el siglo XIV comienza a ser mezquita. Justamente lo que vemos ahí es que está completamente recubierta en vidrio, representando lo divino. Otras de las mezquitas también que están en peligro es una mezquita que es la del Sheikh Lotfallah en Isfahán. No es la mezquita más grande de la ciudad, pero sí es de las más vistosas. Fue realizada en realidad para la corte real. Y en la cúpula o domo lo que vemos son patrones geométricos de principios del siglo XVII. Lo que son esos interiores. Parece un gran bazar eso. Sí, eso sería, ¿no? O un mercado. Es un mercado. Sí, lo que está alrededor. Se están viendo distintas imágenes de la ciudad de Isfahán, perdón. También hay puentes ahí que son muy importantes. Está amenazada también lo que fue Persépolis, ¿no? Una de las ciudades más importantes de Persia. Recordemos que es medio absurdo decir esto, pero esa región no fue solamente lo que es ahora. Persia fue una de las civilizaciones más extraordinarias que existieron y de la cual Occidente aprendió muchísimo también. Y Occidente era el corazón de Occidente. Quiero recordar que el último gran libro de poemas de Goethe es el Diván Occidental Oriental, que es la traducción en alemán, la reescritura en alemán de poemas del poeta Hafiz, que era un poeta persa. Persa. Goethe aprendió persa para hacer eso. Entonces,
no es un conflicto, no es lo otro. En este Somos caso nosotros, como diría Willy Cohen. En este caso son, no simplemente, pero se trata de edificios o ya son parte del patrimonio de UNESCO. La mayoría de estos edificios, ahora no tengo el dato, están protegidos. Ya están protegidos. Igual es lo mismo que decíamos antes. Sí, sí, es como... No, bueno, sí, sí, por lo menos están en la lista. Están considerados patrimonio de la humanidad. La lista de la que hablábamos antes es de justamente los sitios que están en peligro y que también son patrimonio cultural de la humanidad. Y es más, también me interesaba señalar que después de esto que dijo Trump, en realidad hay muchos estudios en los últimos años de cómo los totalitarismos, sobre todo con un caso muy especial del que vamos a hablar a continuación, justamente buscan destruir, por todo lo que estábamos contando antes, sitios o lugares que tienen que ver con la cultura de una civilización o de una sociedad. Vamos a hablar, sobre todo, vamos a ver unas imágenes también de lo que pasó con los talibanes en el 2001, con estos budas de Bamiyan, ¿los recuerdan? Sí, esos budas enormes. Los colosos que es más, hasta ese momento se pensaban que eran los budas más grandes que había en el mundo. Uno de ellos medía 53 metros, el otro 38 metros. Estaban allí en Bamiyan, en una zona montañosa muy cercana a Kabul, a 2.500 metros de altura. Cuando los talibanes toman el poder, una de las primeras cosas que hacen es destruirlos completamente. Y esto no hubo forma de detenerlo en su momento. No hay manera de detenerlo. Por eso no es solamente Trump en este caso. Los propios, en algunos casos el propio terrorismo el terrorismo islámico es el que también comete este tipo de destrucciones, ¿no? Sí, porque acá en estos casos no estamos hablando, ¿no?, de la estatua de Saddam, ¿no? Cuando estamos hablando de es mucho peor esto que la estatua de Saddam. Absolutamente, por eso digo, estoy diferenciando casi que si fuera la estatua de Saddam, salvo que sea la estatua, ya casi estaríamos todos a favor de que... Sí, claro. Y de lo que cuesta. Miren, ahí lo que estamos viendo es, en el 2015, por una iniciativa privada, porque en realidad restaurar a los budas de Bamiyan saldría 120 millones de dólares, es algo imposible. Una iniciativa privada de una pareja china. Lo que hicieron ellos fue donar proyectores para poder recrear las imágenes con una proyección digital en 3D. Una especie de holograma, ¿no? Exactamente. Después donaron los proyectores al Ministerio de Cultura, pero los usan muy pocas veces porque Bamiyan no es una ciudad que tenga suficiente energía eléctrica todo el tiempo como para poder tener esto iluminado. Exactamente. Es lo único que se pudo hacer y también es bastante curioso que fue una iniciativa privada, ¿no? No es algo de... Además, en este caso, el Buda ese había sido tallado directamente sobre la ladera, ¿no? La roca. Sí, no había forma de traerlo y reimplantarlo. Una pregunta. Suponete que los bombardee Trump, ¿no? ¿Quién juzga los crímenes culturales? En realidad, no. Hay una, ¿cómo explicarlo? Hay una reglamentación sobre eso. Es más, cuando todas estas personas cercanas a la cultura salieron a reclamar a través de una carta, es porque en realidad los sitios culturales no pueden ser... Por eso. No pueden ser bombardeados. Blancos, gracias Pablo. No pueden ser blancos. Las Naciones Unidas creo que interviene... Sí, pero la verdad que lo que estamos viendo es que en las últimas décadas, y bueno, no hablemos más allá, pero en las últimas décadas esto ocurre todo el tiempo. Claro, y nadie lo juzga. Además, nadie lo juzga y lo que ocurre paralelamente, el tráfico de objetos de arte, objetos culturales. Si confías mucho en las protecciones internacionales, no vas muy lejos. Me acuerdo muy bien, en un momento hay un monasterio, el famosísimo monasterio de Montecassino que fundó San Benito. Ahí había una gran cantidad de copias y documentos que eran incluso de la antigüedad griega y latina. Durante la Segunda Guerra Mundial, el nazismo había amenazado, y creo que finalmente lo hizo, con atacar ese edificio. Por supuesto, tuvo una famosa batalla. Sí, y lo que terminó pasando es que los monjes muy hábilmente terminaron llevándose todos esos manuscritos al Vaticano para que quedaran protegidos. Así se salvaron esos documentos, porque el monasterio en sí mismo quedó parcial o gravemente destruido, pero si se perdían además esos documentos era muchísimo más grave la pérdida. Y ahí no hubo ninguna organización internacional que interviniera, sino un grupo de personas que dijeron salvemos esto antes de que bombardeen y se queme todo, ¿no? Claro. Porque si no, vos protegés eso y después, ¿qué garantía hay de que alguien va a respetar la interdicción de bombardear un edificio histórico o con un valor cultural o patrimonial? Queda clarísimo que ninguna guerra va a detenerse por proteger, ¿no? Me temo que no. No.
No, definitivamente no. Pero bueno, por lo menos estamos hablando del tema, pero vos sospechaste de esta afirmación de Trump. Es que no sé si sospecho, creo que es una afirmación que, ya te digo, no me parece que sea simplemente una efusión, un exabrupto impremeditado. Me parece que sabe muy bien lo que está diciendo, ya sea porque se le ocurrió o porque alguien le señaló eso. De todas maneras, a esta altura, como se van dando los acontecimientos, él mismo bajó ahora la intensidad del conflicto, la conferencia que dio el otro día. Vamos a ver cómo sigue esto. Tampoco creo que esos blancos sean los que tiene sean las prioridades de la estrategia militar de Estados Unidos. Bueno, lo que hablábamos un poco ayer. Pero llegado el caso también lo van a hacer. A mí me interesa señalar eso, que la verdad que lo que él está diciendo lo está igualando en un punto a lo que hicieron los talibanes en su momento o ISIS, ¿no? Ese es el peligro de mimetizarse con el enemigo, siempre.